Hola jóvenes, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en este momento. Qué alegría que puedan disfrutar estas sesiones que estamos llevando a cabo por medio de nuestra plataforma en Classroom. Y también me gusta que puedan estar al pendiente de los recursos, realizando sus actividades. Hablan muy bien de ustedes como grupo y eso es lo importante, que puedan ser responsables. El día que ustedes lleguen al medio profesional, ya ejercer como docentes, se van a encontrar con una realidad donde el tiempo es oro, el tiempo lo es todo y tenemos que aprender a administrarlo, aprovechar los recursos que tenemos a la mano, los recursos que están disponibles para poder realizar todas nuestras actividades. Qué bueno que estén disfrutando estas sesiones, que estén aprendiendo, porque todo este conocimiento es bastante valioso y van a ver que en un momento le van a dar la utilidad correspondiente. Pues hoy continuaremos con el tema de política educativa y práctica pedagógica. Mi nombre ya lo conocen, es Pedro Núñez y esta es la materia de organismos nacionales e internacionales de educación. El temario que hemos estado manejando en esta semana pues es a partir de las tendencias internacionales en materia de política educativa. Comenzamos con la base, que es la política y educación. La política educativa y prácticas pedagógicas es el tema donde estamos actualmente. Una vez que hayamos finalizado con esto, podremos empezar a analizar y comparar diferentes políticas. De hecho, ustedes han estado haciendo actividades con las cuales ya empezaron a ver las leyes de educación aquí en México y esto es la política educativa que hay aquí. Entonces es importante para nosotros porque nos va a ayudar en un momento a comparar la política nacional educativa con las políticas internacionales que hay de educación. Igual pudiéramos de manera continental estudiar las políticas más importantes, pero ya iremos delimitando este estudio conforme avancemos en nuestra asignatura. Y si se dan cuenta, yo veo que hemos aprovechado muchísimo el tiempo, ya realizamos bastantes actividades y esto es porque hemos sabido administrar con cuidado cada sesión. En las sesiones anteriores estuvimos estudiando este esquema en el cual nos presenta el pensamiento pedagógico y la práctica como algo que está separado y realmente intervienen en él las decisiones políticas, las decisiones administrativas, que vamos a aprender que la función que tienen es regular lo que nosotros hacemos en la praxis. Entonces, vamos a analizar un poco más acerca de este esquema, puesto que ya podemos ver un desglose de qué se trata cada una de estas áreas. En el pensamiento pedagógico encontramos la actuación de tradiciones, que son ideologías o cuestiones fisiológicas, la aparición de pensadores científicos, la producción académica y el proyecto racional modernista y liberal, el pensamiento tecnocrático, con orientación psicológica, la reforma educativa que utiliza argumentos intelectuales. Vamos a ver que se separa a las personas que hacen el acto educativo como los intelectuales, son las personas que llevan a cabo esta enseñanza. Conforme avancemos, vamos a poder ir descifrando un poco más acerca de esto. Vemos que todo el pensamiento pedagógico está conformado por la cultura existente. Los tres factores más importantes que hay en la educación son la cultura, la sociedad y también ya vimos que es la política. Entonces, nuestro pensamiento regula todas estas cosas porque las llevamos a cabo como un proceso, las tenemos en cuenta como un ideal que hasta cierto punto decimos, bueno, es moral, o también podemos decir, tenemos un ideal intelectual de lo que hay que hacer. Después vienen las decisiones políticas. Estas son sistemas que preparan al alumno para ser profesional en un sistema productivo y económico. Encontramos también que nos muestra un control y norma como mediador para regular las prácticas educativas. Nosotros como mexicanos tenemos ya diferentes paradigmas con los cuales nos vamos a conducir diferente a otras culturas. Si nosotros nos ponemos a comparar la cultura que hay en otras naciones, vamos a encontrar que, por decir, hablando de un continente, en Asia, ellos tienen una cultura con la cual el conseguir trabajo va muy de la mano con la presentación de una persona. No solo tienen que ser los mejores en cuestión de currículo, tienen que ser los mejores desde la presentación. Estaba estudiando que los hombres regularmente allá tienen la costumbre de maquillarse. ¿Por qué? Porque la presentación es tan valiosa que si ellos se ven mejor que otros, pueden conseguir un mejor trabajo.
y esto nos habla de su competitividad. Si nosotros lo comparamos quizás con nuestra forma de vida, nos vamos a dar cuenta de que no tenemos esa misma costumbre. De igual manera, la escuela en China es una escuela que la educación lleva 10 horas de aplicación. Y nosotros, pues a veces si nos dan una horita extra, media horita extra, ya sentimos que nos están robando nuestro tiempo, porque no lo vemos como que nos está generando un beneficio, lo vemos por el contrario, que estamos dando más de lo que quizás consideramos que merece la práctica educativa. Igual como docentes, estos hábitos los llevamos a cabo. ¿Qué pensamos? Que no podemos estar perdiendo tiempo con un alumno, que no podemos estarle respondiendo sus dudas, que no sabe, que nunca va a entender, y esto es algo que tiene que cambiar para que podamos llevar a cabo una buena práctica pedagógica. Vemos también que dentro de las prácticas encontramos la regulación desde un proyecto social preestablecido y acrítico a partir de procesos sociohistóricos complejos. Y también encontramos que hay agentes educativos constituidos desde la lógica de racionalidad, modernidad y liberalismo. Esto va a influir en las prácticas pedagógicas. Las decisiones administrativas van a regular lo que nosotros hagamos en el aula. ¿Por qué? Porque desde la política viene. Nosotros tenemos un ideal de cómo debe ser la praxis. Las políticas van a normar la educación para que se adecue al producto social que ellos quieren tener. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que hacen las decisiones administrativas? Regulan lo que sucede en la escuela. El director, lo que viene siendo el ATP o las personas que están en supervisión están muy al pendiente de que nosotros llevemos a cabo el proceso de educación como tiene que ser, de tal manera que incluso se llevan a cabo los consejos técnicos, entre otras reuniones, con la finalidad de orientar al maestro para que haga con el alumno el sujeto que se desea obtener. Ahora, vemos que en la práctica pedagógica hay tradiciones sociales, culturales y políticas. Se rompe la lógica social para construir prácticas educativas basadas en proyectos que combaten el origen del problema. Bueno, pues estudiaremos un poco acerca de eso. Los intelectuales han aportado el sustento ideológico al proyecto social y político, que se iba formando, actuando por tanto de forma determinante en la cohesión del proyecto de individualidad que representaban. Podemos decir que la intelectualidad oficial, abarcando todo el espectro posible, desde los más conservadores a los más liberales, se ha movido siempre dentro de parámetros establecidos que han ido aportando esa coherencia a la construcción social. Vamos a estudiar dos paradigmas sociales, políticos, económicos que intervienen en el proceso educativo. En historia ustedes aprendieron de lo que fue el esclavismo y también aprendieron acerca del feudalismo en la Edad Media. ¿Qué vamos a ver ahora? Que en el proceso educativo hemos llegado a nuevos modelos económicos que van a regular nuestra forma de trabajo. De acuerdo a lo que vimos en la sesión 2, nos dimos cuenta que la economía interviene muchísimo en la educación, porque ahora el alumno busca no solamente que se les presenten los contenidos, sino que buscan que sea de la forma que ellos desean. O sea, hay una demanda tanto en el aula, porque el alumno ve eso, el alumno ve el aula, pero también el alumno ve el contenido, de qué manera se le transmite la enseñanza. Pero aquí va a intervenir la política para que nosotros les enseñemos a los alumnos lo que ellos quieren. Nosotros nos guiamos por lo que nos da la Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué pasa? La Secretaría de Educación prácticamente es la decisión administrativa aquí. Las decisiones políticas son las que realmente van a dar dirección al proceso educativo. Encontramos el modelo socialista como ideal educativo. Tenemos una referencia donde nos muestra las cartas a sus hijos desde la cárcel de Gramsci. Dice, la formación de los niños es una labor que la escuela socialista comparte con la familia. Estos son modelos políticos y económicos que por el paso de la historia han estado presentes. De hecho, hay países que tienen un modelo socialista. Vemos que las pedagogías críticas deben trabajar para la alianza entre escuela, familia y movimiento social en la educación de los niños, niñas y adolescentes, porque aquí el pedagogo o el docente ya no es tan importante como fue en la antigüedad. En la educación en la antigüedad, el maestro era un guía supremo que tenía todo el conocimiento,
toda la experiencia y era quien podía guiar al alumno en el proceso de enseñanza. Pero ahora vemos que el pedagogo puede ser sustituido por gente de buenos principios morales, con vocación de servicio y capacidad innata para enseñar, que trabaje en las necesidades educativas del lugar y la gente, para quienes la docencia es un apostolado y no un trabajo. La escuela es útil si es controlada por las jerarquías religiosas, directamente o a través de laicos comprometidos con la fe. Y encontramos este principio, fíjense, o sea, está buenísimo porque nos ayuda a comprender un poco más de cómo se va a llevar a cabo lo que es la praxis educativa. Vemos que en realidad las propuestas de los conservadores religiosos pretenden ocultar que su propósito es restituir la influencia de la teología en la producción del conocimiento y la generación de conciencia. ¿Qué sucede en esta escuela socialista? El docente se transforma en una persona que enseña no conocimientos académicos, sino morales y religiosos, como era en la Edad Media. Vemos que en este modelo de educación ya hay una transición de la Edad Media al socialismo. Pasan por lo que fue el renacentismo, que fue un periodo en el cual la escuela tuvo un cambio de la identidad religiosa absoluta a una identidad más literaria. De ahí se transforma y pasa por una identidad científica. Con las revoluciones liberales se vuelve mucho más capitalista. Entonces, si se dan cuenta, la educación siempre ha estado presente, desde la historia siempre ha estado presente, como un modelo de enseñanza, como un modelo de aprendizaje, como un modelo de transmisión de información y conocimientos. Pero ¿qué sucede aquí? La educación va a cobrar un carácter mucho más adecuado a que la población acepte el control religioso. Estudiando un poco acerca de esta temática, me encontré con que la educación va muy de la mano con el establecimiento de una hegemonía. Y yo platicaba con unos alumnos un día y yo les decía, bueno, ¿cuál es la religión que ustedes profesan? Y empezaron a comentarme, ¿verdad?, cuáles eran sus creencias. Y les dije, bueno, ¿qué pasaría si China, con su modelo socialista, establece una hegemonía y ellos nos gobiernan y nos dicen por medio de la globalización que la religión que ellos tienen será nuestra misma religión, que sus deidades serán nuestras deidades? Y algunos alumnos dijeron, pues lo aceptaría, lo tengo que aceptar, me dejaría llevar por el modelo de China. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si ustedes de pronto tienen otro tipo de fe y se rehúsan a acceder a esta transición? Obviamente el modelo socialista lo que busca es que la gente acepte estas transiciones, que la gente pueda ser moldeada pues por el carácter religioso, que la educación deje de ser científica y se vuelva moral. Esa es la intención de un modelo socialista y le quita importancia, le resta importancia al docente. Si nosotros degradamos la preparación de un docente, su formación académica, su planeación, su esfuerzo, todo lo que lleva el proceso de enseñanza, pues obviamente va a sufrir repercusiones en su salario. Y yo creo que la mayoría de ustedes les interesa tener un salario que sea adecuado, más allá del microsalario, más allá del salario mínimo. Quieren tener un estado de vida que sea óptimo para tener condiciones adecuadas de también llevar a cabo la práctica educativa. Y es que en la actualidad el ser docente no nada más implica que tengas conocimiento, como fue con los filósofos. Ahora, para tú poder impartir una clase, necesitas tener todos los recursos y materiales necesarios para poder prepararla y entonces sí, llevarla a cabo. Realmente en la actualidad la preparación de una clase lleva muchísimo tiempo. Digo, al menos si quieres dar una buena clase, tienes que invertirle tiempo, esfuerzo y recursos también a la preparación de la misma. Pero ¿qué es lo que hace el modelo socialista? Va a degradar la posición del docente y dice, ¿sabes qué? Cualquiera puede hacer ese trabajo. Con tal de que tenga vocación, lo puede hacer. Pasamos al modelo capitalista y este es todo lo contrario. De hecho, el modelo capitalista tiene una intención bien oscura. Vamos a estudiarlo. Dice que en este modelo solo 2 o 3 logran ingresar a la educación superior. Vean esta pirámide capitalista en la cual nos establece el modelo económico y también político, social, y nos dice que en la parte de abajo están los asalariados, después están los propietarios de empresas, luego los militares, después la jerarquía religiosa, le sigue la burguesía y posteriormente se encuentra la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el país que se encuentra en el marco económico más grande
a nivel mundial. Más del 24% de la economía a nivel mundial son ellos, y eso es muchísimo, son billones de dólares. Ahora, hablando acerca de esto, muchachos, estaba leyendo que la pirámide capitalista se relaciona muchísimo con el modelo de educación en este sistema. ¿Por qué? Porque dice que es un modelo que va a tratar de que no cualquiera termine la educación profesional. Y fíjense, o sea, está bien interesante porque en la actualidad un fenómeno que sabemos que está fuertísimo es la deserción. Fíjense, la parte de abajo representa la educación básica, lo que es el preescolar, le sigue la primaria, secundaria, después está el nivel medio superior, luego está la carrera universitaria, y si se dan cuenta, o sea, son muchos los que están en el nivel básico, casi todo el mundo termina el nivel básico, le sigue el nivel medio superior, del cual no todos logran culminar, y finalmente se encuentra la carrera universitaria, que es lo que nos dice aquí, 2 o 3 logran ingresar a la educación superior, los cuales, por las características, terminan en muchos de los casos alineados, ya que se sienten superiores a sus semejantes, porque lograron conquistar la cúspide educativa, a diferencia de los demás individuos explotados por el sistema, trayendo como consecuencia que en vez de abocarse por tratar de transformar el barrio, su objetivo principal es conquistar el status quo, estatus de privilegio de la clase burguesa, para sentirse uno más de esta clase. Esto se debe a los diferentes mecanismos de exclusión que alrededor del aparato universitario se ciernen. Entonces, muchachos, dense cuenta cómo estamos viviendo esta realidad, que no cualquier persona logra culminar una carrera universitaria. De hecho, es complicado a veces que los jóvenes terminen la preparatoria. ¿Y qué sucede en el modelo capitalista? Los que llegan a la universidad sufren una transformación donde su deseo no es transformar al mundo, sino elevarse mucho más en la pirámide y llegar a la burguesía. ¿Pero qué crees? Estaba estudiando un poco acerca de la burguesía y encontré que esta es la posición social que se hereda, que ya vienen de familias privilegiadas, y lo único que pasa con ellos es que continúan acrecentando sus bienes por medio del mercado, que es la oferta y demanda. Son empresarios, tienen privilegios ya asignados, algunos son parte de la realeza. Entonces, estamos hablando de un nivel mucho más alto, al cual pues tampoco cualquiera puede aspirar. Vemos que en el modelo capitalista, la educación es un proceso vacío de información en los cerebros de los jóvenes o de los alumnos, sin darle la menor importancia a la capacidad de crítica y análisis que puedan generar estos individuos en la sociedad. ¿Qué es lo que se va a hacer con el modelo capitalista? Fíjense, lo que va a pasar es que el alumno va a trabajar en una educación donde no se le permitirá, como en el modelo Montessori, que pueda crecer, que pueda desarrollarse, que pueda hacer mucho más, sino que el alumno va a estar limitado a un encuadre donde le van a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí vas a aprender, esto se va a hacer de esta manera. ¿Y qué va a pasar con él? Como no va a resistir la presión del sistema, se sale. Los alumnos que tienen el carácter revolucionario se van a salir de la educación. ¿Y qué va a pasar? Solamente aquellos que estén dispuestos a moldarse al sistema van a continuar en el mismo, en la educación. Entonces, realmente es un sistema que está pesado, podríamos decir hasta está enfermo trabajar así, porque estás obligando al alumno a que deserte. Lo que se busca es que no cualquiera culmine esta formación, porque no cualquiera tendrá la capacidad de ser una persona no productiva, sino una persona que pueda estar integrada en la sociedad de manera común. Vemos que el papel de la escuela en el sistema capitalista es reconocer a los individuos que le pueden y le van a dar continuidad al sistema para desarrollarlo y garantizarle su supremacía, por encima de otros que se plantean desde el inicio educativo como seres críticos capaces de transformar las condiciones y desigualdades sociales, porque estos consideran el ser humano como lo primordial para que exista un desarrollo armónico entre los individuos y la naturaleza. Entonces este sistema, como vemos en la imagen, busca que sean pocos los que tengan poder para que el resto de la sociedad o se alinean a su forma o si no, quedan descartados del modelo de vida. ¿Y qué sucede con ellos? Se vuelven la clase obrera, se vuelven inmigrantes y posteriormente sufren todas las consecuencias que hay al carecer de educación. Este modelo genera la misma deserción.
Y aquí podemos analizar un poco la pirámide de Maslow. Como ustedes saben, Maslow planteó ciertas necesidades, lo que era fisiológico, seguridad, necesidades sociales, reconocimiento, autorrealización. La pirámide se ha transformado y en la actualidad nos presenta estos peldaños: respirar, tomar agua, comer, el wifi, el smartphone. Después están los sneakers, los audífonos y todo lo que los jóvenes acostumbran tener, la imagen, vaya. Luego están los likes en Insta y es la pertenencia, entonces está en representación de la pertenencia. Y finalmente la tarjeta de presentación del CEO, festivales de música y vaya, o sea, esta pirámide está bastante realista porque enfrentamos esto al nosotros trabajar con los alumnos. Si ustedes aspiran, porque me habían comentado que la mayoría quiere estar en nivel medio superior o en secundaria, aspiran a esto y nos vamos a enfrentar con alumnos que saben de todo, a veces saben más que uno. De hecho, cuando hubo esta transición del uso de proyector y herramientas digitales en el aula, muchos decían, ay, es que el maestro no sabe conectar el proyector. ¿Y qué sucedió con la nueva realidad? Que ahora nos enfrentamos a que a veces el maestro o el alumno no saben utilizar las herramientas de G Suite. Y ahí están disponibles y hay tantas aplicaciones que están a nuestro alcance para poder ejercer, para poder dar una buena clase, un buen servicio educativo, pero la realidad es que no todos saben dominar estas herramientas y vaya que es bien necesario. Ya sabíamos que se venía la era de las TICs, se nos había enseñado acerca de unas aulas que iban a ser digitales, un nuevo entorno, un nuevo ambiente favorable y nunca esperamos que sucediera de este modo, pero es lo que estamos viviendo. El resultado de esta contradicción entre ambos niveles se resuelve a favor de un pensamiento tecnocrático, representado en una orientación psicológica, que sirve de paraguas científico y racional para mantener las prácticas dentro de los límites aceptables para el sistema social y económico. Normalmente las decisiones políticas se deben a los diferentes consensos sociales, económicos, políticos e incluso religiosos, a lo que se haya sometida a la lógica de los estados democráticos que actúan desde la lógica representativa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la educación ha pasado por una transición tremenda, de modo que el sistema está regulado de acuerdo a lo que la política quiere ver en la sociedad. Y bueno, en consensos no necesariamente se producen entre grupos políticos establecidos que representan intereses más o menos mayoritarios, sino que tienen que ver con fuerzas sociales, económicas, de diferentes tipos y a menudo sin que gocen de ningún tipo de representación democrática. Actúan a modo de poderes fácticos en la medida que mantienen cierto control sobre algunos de los procesos que caracterizan la vida social y económica. En muchos casos también responden a exigencias internacionales que actúan dentro de los distintos ámbitos de influencia del mapa político. Entonces, a nivel internacional, la educación se va a ir regulando también para que pueda ser lo más parecido al modelo que está imperando. Esto supone consolidar un proyecto de sociedad que se basa en la capacitación profesional de la fuerza de trabajo de acuerdo a las exigencias del mercado. Por tanto, sin ningún tipo de valor democrático en las cuestiones que plantean y la consolidación de un modelo de ciudadanía hegemónico y uniforme gestando en torno a los valores del colectivo ideológicamente hegemónico que gestiona la sociedad actual, colectivo que no representa en términos cuantitativos a la mayoría de la población, pero que actúa desde la supuesta universalización de su propuesta social y cultural. Nos damos cuenta que somos influidos, bien influidos, por las tendencias internacionales. Ya dijimos que a nivel mundial se organizan los países para llevar a cabo las diferentes estrategias que se están haciendo en todos lados y eso es una realidad. Nosotros somos influidos por las tendencias del Coloso de América. ¿Qué sucede con esto? Adoptamos su sistema de educación y ¿a poco no es cierto? Con la escuela de tiempo completo, con los desayunos escolares que se implementaron, todo eso es una tendencia que viene a partir de un híbrido de educación y es el modelo que nosotros vamos formando. Todo lo que hay a veces en otros lugares viene a terminar como una mezcolanza. En la educación de México tenemos un modelo mestizo, pero lo importante que debemos considerar en esto es que el alumno es la persona más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué debemos hacer como docentes? Tratar de ofrecerle a él la mejor experiencia para que aprenda. Ahora sí que nos toca, al menos aquí que tenemos un modelo diferente, que no nos toca a veces
hacer esto. O sea, sí tenemos que formarlo, pero tenemos la oportunidad y esto es una de las cosas que hay aquí en México, la libertad de cátedra. Tenemos que buscar que el alumno pueda obtener esa experiencia, que cuando él llegue a estar frente a grupo, en este caso hablando de ustedes, muchachos, ¿verdad? Para mí, la intención es que cuando ustedes estén frente a grupo, pues puedan llevar a cabo la práctica educativa lo mejor posible. Cosas que a lo mejor nadie me enseñó a mí, yo quiero que ustedes las aprendan, porque la realidad es que allá afuera en el trabajo te enfrentas a jóvenes que te llevan un paso adelante, a veces en cultura, y tú tienes que estar bien preparado para que el día que te toque estar con ellos, tú puedas ofrecerles una experiencia completa. Igual con los jóvenes que a veces están en un nivel sociocultural bajo, que tú puedas también tener el carácter, las estrategias y el ánimo, la motivación para que cuando trabajes con ellos, tú los eleves en el estándar de calidad y ellos lleguen al siguiente nivel, porque eso es lo que dice, o sea, el modelo capitalista no busca que el alumno tenga esa habilidad, sino que, bueno, lo que voy a hacer es prepararlo para que él trabaje y obedezca instrucciones y haga lo que tiene que hacer, pero nosotros debemos tratar de que el alumno se convierta en una persona pensante. En psicología esto se le llama el sujeto cognoscente. Ahora, muchachos, es muy importante que consideremos también lo que son las políticas educativas. Estas nos van a ayudar a regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces en la escuela que tú trabajes, te van a delimitar ciertas cuestiones. No estoy invitándolos a que hagan lo contrario, sino que debemos también de tratar de cumplir con las reglas que hay en la escuela de forma interna, pero también debemos de buscar que el alumno aprenda de una manera real, que el conocimiento científico perdure por los años que vendrán posteriormente. Y bueno, pues así finalizamos con esta sesión. Espero que hayan aprendido, que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase.